Muchísimas bendiciones, te saluda el pastor Eduardo Rosales. Como cada día de lunes a viernes, estamos bendecidos sabiendo que Dios es nuestro Padre. Pensaba qué pena es que vivamos en un país donde profesamos ser cristianos y haya tanta resistencia a la voluntad y a los deseos de Dios. Existen dos términos con que podríamos definir a las personas en cuanto a su fe en Dios: incrédulos y creyentes. Ahora bien, dentro de la categoría de creyentes deberíamos definir entre los que creen en Dios y los que le creen a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Todos creen en Dios, o casi la mayoría. En verdad, no es difícil creer en Dios. Solo con tener sentido común es suficiente. Ahora, la fe no se basa en creer en Dios, sino en creerle a Dios. Y para eso, lo primero que necesitamos es saber qué dice Dios. Entonces, sí tenemos que decidir si vamos a creer a sus palabras o solo vamos a ser tibios y mirar de lejos. Nos es cómodo tener una religión sin compromisos. Eso suele saciar nuestra conciencia, pero no alcanza para vivir dentro del diseño divino. La verdadera religión no es una herencia, sino una experiencia. Cuando el apóstol Pedro experimentó el poder de Cristo, se convirtió. Jesús les había hecho pescar una gran cantidad de peces en un día donde ellos, pescadores profesionales, no habían podido pescar nada. Frente a ese milagro es que Pedro dice, ahí Lucas 5:8 de la Biblia, y viendo Simón Pedro esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se postró de rodillas y reconoció su pecado. Cuando el apóstol Pablo, por otro lado, se convirtió al ser un perseguidor de la iglesia, en un verdadero cristiano, tuvo un encuentro con Jesús. Allí la Biblia lo narra en Hechos 9, 3 al 6, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A los 17 años tuve mi experiencia con Dios. Fue muy fuerte. Me sentí pecador y necesité ser limpio. Él me limpió, me llenó, me transformó. La mayoría de los llamados cristianos andan huyendo de esa experiencia porque todavía aman vivir fuera de Dios, aunque lo necesitan y se profesan ser cristianos. Mi querido, no existe mejor experiencia que encontrarse con Cristo y ser libre de nuestros pecados. No es bueno andar por la vida excusándonos como buenas personas. No, yo soy bueno, soy un buen cristiano. Solo Dios conoce nuestros corazones. Dejemos de ser fugitivos de su amor y rindámonos a Él. Sé un verdadero creyente con la mejor experiencia cristiana, más fuerte que puedas tener. Pastor, ¿y de qué manera puedo lograr esto? Las rodillas son el instrumento. Arrodíllate donde puedas estar solo con Él. Confiesa tus pecados y dile que lo necesitas. Él vendrá en tu socorro, llenará tu vida, te limpiará y comenzarás a caminar por el camino del Señor, amándole, siguiéndole, obedeciéndole, lleno de la vida de Dios en tu ser. Qué maravilloso es esto. Ruego al Señor que lo puedas hacer. Padre, bendigo a cada uno de los que oye estas palabras, que si no te ha conocido de esta manera experimental lo pueda hacer y no dejar pasar más tiempo y pasar de fugitivo a aquel que tiene un encuentro verdadero contigo. Bendigo a cada uno y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.